En una ciudad donde el ritmo de la vida era tan rápido como el latido de un corazón, vivía un joven llamado Damián. Su vida, a primera vista, era una serie de aciertos. Era el mejor estudiante de su clase, el líder del equipo de atletismo y la esperanza de su familia. Damián tenía un plan detallado, meticuloso y sin fallos. Iba a graduarse con honores, a conseguir un trabajo en una gran empresa y a construir una vida de éxito, una vida tan perfecta que nadie podría criticarla. Damián creía que el éxito era una consecuencia natural del trabajo duro, una recompensa que se ganaba con la inteligencia y la disciplina. Para él, el propósito de la vida era simple: alcanzar la cima. Y se había convencido a sí mismo de que su futuro era un camino ya trazado, un camino que no tenía desvíos ni obstáculos. Pero la vida, con su cruel imprevisibilidad, a menudo se encarga de recordarnos que el destino no es un mapa, sino una brújula, y que el camino más importante no es el que te lleva a la cima, sino el que te lleva a casa, a tu verdadero ser. En un solo instante, una terrible tragedia se abatió sobre su familia. Un incendio devoró su casa, llevándose consigo todo lo que tenían, incluyendo sus recuerdos y su futuro. Y el joven que creía haberlo tenido todo, se dio cuenta de que lo había perdido todo, excepto la ropa que llevaba puesta. La adversidad, que una vez fue un concepto ajeno, se convirtió en una presencia tan tangible como la soledad en su corazón. El dolor que sentía no era solo suyo, era el dolor de todos los animales que habían sido abandonados, de todos los que habían perdido sus hogares, de todos los que se sentían invisibles en un mundo que no se detenía a verlos. Y Damián, en su dolor, encontró una profunda conexión con ellos. En cada animal que cuidaba, en cada vida que salvaba, sentía que estaba sanando una parte de sí mismo. Los planes que una vez tuvo de éxito y de riqueza se desvanecieron, reemplazados por un propósito mucho más valioso. Su propósito era ser un faro para aquellos que vivían en la oscuridad, una voz para aquellos que no tenían voz. Y el fracaso, que una vez fue una derrota, se había convertido en su mayor victoria. Antes de que descubras cómo Damián, con el corazón roto y sin un rumbo, logró encontrar un nuevo camino y un propósito que iba más allá de sus sueños de éxito, te invitamos a unirte a nuestra comunidad de buscadores de propósito. Suscríbete a nuestro canal, dale me gusta a este video y activa la campana de notificaciones para que no te pierdas el final de esta inspiradora historia. La historia de Damián, de un joven que había encontrado su propósito después de la adversidad, no se detuvo en el refugio. Su bondad era contagiosa. Los voluntarios, conmovidos por su historia, se unieron a él con una pasión que era más grande que su propia desesperación. Los jóvenes, que antes pasaban sus días en las calles, ahora pasaban su tiempo ayudando a los animales. Los ancianos, que antes se sentían solos, ahora se sentían parte de una familia. Y los animales, que antes vivían en la sombra, ahora tenían un refugio, comida y una nueva esperanza. Damián no era el dueño del refugio, era el líder, el que les daba la guía, pero la gente, que una vez fue solo una multitud, era el motor, la fuerza que hacía que el refugio fuera una realidad. El refugio de animales, que una vez fue un lugar de tristeza, se convirtió en un lugar de alegría. Los ladridos de los perros, que una vez fueron un sonido de desesperación, ahora eran un sonido de felicidad. Los maullidos de los gatos, que una vez fueron un sonido de soledad, ahora eran un sonido de compañía. Y el corazón de Damián, que una vez fue un páramo desolado, ahora era un jardín de paz. Pero el viaje de Damián no se detuvo allí. Su propósito, que una vez fue un faro para él mismo, ahora era un faro para todo un pueblo. El primer mes después de la pérdida fue un torbellino de dolor.
Damián se mudó a un pequeño apartamento en la parte más pobre de la ciudad, un lugar donde el sol no se atrevía a entrar y el aire olía a miseria. El joven que una vez fue el líder, ahora era un fantasma en su propia vida. Pasaba los días en la cama, con la cabeza enterrada entre las manos, rumiando sobre el pasado. Su mente, que una vez fue un río de ideas, ahora estaba llena de la amargura del resentimiento y la vergüenza. Se sentía como un fracaso, un error en el plan perfecto que había construido. La soledad se convirtió en su única compañía y el eco de sus propios fracasos en la única voz que escuchaba. Damián se sentía como un barco sin velas en medio de una tormenta, a la deriva, sin un puerto al que ir. La desesperanza era un pozo tan profundo que pensó que nunca podría salir de él. Los planes que había hecho, los sueños que había soñado, todo se había desvanecido. Se dio cuenta de que su futuro ya no era un camino, sino un vacío. Una tarde, mientras estaba sentado en un banco del parque, sintiendo la miseria del día a día, un anciano se le acercó y se sentó a su lado. El anciano no tenía hogar. Su ropa era una colección de harapos y sus ojos, profundos y llenos de una sabiduría que no se podía comprar, se posaron en Damián. «Te ves triste», le dijo con una voz suave que era como un bálsamo para el alma herida de Damián. «Los que hemos perdido mucho, a menudo somos los que encontramos más». Damián, que no creía en las palabras de los extraños, se rió con amargura. «No tengo nada. He perdido todo lo que me definía. No sé quién soy sin mi plan». El anciano no respondió. Simplemente le dio a Damián una pequeña semilla, tan insignificante que casi se perdió en su mano. «Toma esta semilla», le dijo. «No tiene valor, pero tiene un propósito. Y un propósito, mi amigo, es la única cosa que no se puede perder». Damián miró la semilla en su mano. La sintió pesada, pero no la tiró. El anciano no regresó, pero su lección se quedó con Damián. Una semilla de propósito en un suelo infértil. Damián se dio cuenta de que no había perdido todo. Aún tenía sus recuerdos. La risa de su madre, el abrazo de su padre, el amor que su familia le había dado. El dolor, que una vez fue un veneno, se convirtió en un recordatorio de que una vez había tenido algo hermoso. La tristeza, que antes era una carga, se convirtió en una fuente de gratitud. Se dio cuenta de que no importaba que lo hubiera perdido todo, lo importante era que lo había tenido. Y el propósito, esa palabra que una vez le pareció un lujo, se convirtió en su único motor. Damián se levantó de ese banco con una decisión que no tenía nada que ver con su plan. Iba a usar su pasado para construir un futuro. No un futuro de éxito, sino un futuro de significado. Su primer paso fue encontrar un trabajo, no un trabajo que le diera riqueza, sino un trabajo que le diera dignidad. Encontró un puesto como voluntario en un refugio de animales, un lugar donde los animales que habían sido abandonados, al igual que él, encontraban un hogar. El trabajo era extenuante, y su cuerpo, que había estado consumido por la amargura, se sentía pesado. Pero en cada animal que cuidaba, en cada vida que salvaba, Damián sentía que estaba salvando una parte de sí mismo. El propósito, que una vez fue un concepto abstracto, se había convertido en una realidad. El hombre que una vez había creído en su propio éxito, ahora creía en algo más grande que él mismo, la bondad. Damián se dio cuenta de que su propósito no era lo que le hacía feliz, era lo que lo hacía libre. La libertad de su mente, que una vez estuvo prisionera de su plan, se había abierto a un mundo de oportunidades. Damián se volvió un faro de positividad en el refugio. En lugar de sentir lástima por sí mismo, se sentía agradecido por la oportunidad de ayudar a los demás. Su vida, que una vez fue una serie de aciertos, se había transformado en una vida de propósito. Y en ese propósito, Damián, por fin, encontró el sentido que su vida había estado buscando. El dolor, que una vez fue su mayor enemigo,
se había convertido en su mayor maestro. El fracaso, que una vez fue una derrota, se había convertido en su mayor victoria. Damián no solo ayudaba a los animales, ayudaba a la gente que trabajaba en el refugio. Les enseñó a usar sus habilidades para ayudar a los animales, a buscarles un hogar y a encontrar la alegría en la labor. La gente, que al principio desconfiaba de él, se sintió conmovida por su bondad. Se dieron cuenta de que el joven que creían que era un fantasma era un ser humano, y en esa humanidad encontraron una nueva conexión. La historia de Damián, de un joven que había encontrado su propósito después de la adversidad, se esparció por el refugio. La gente, que se sentía desesperanzada por sus propias luchas, se sintió inspirada por su historia. Su vida, que una vez fue un ejemplo de éxito, ahora era un ejemplo de resiliencia. Para descubrir cómo Damián, el joven que había encontrado su propósito después de la adversidad, logró inspirar a toda su comunidad y a cambiar la vida de aquellos que lo rodeaban, te invitamos a que nos acompañes en el siguiente video. No olvides suscribirte, darle a me gusta y compartir esta historia con un amigo que necesite un recordatorio de que la vida es demasiado corta para vivirla sin un propósito. La historia de Damián, de un joven que había encontrado su propósito después de la adversidad, no se detuvo en el refugio. Su bondad era contagiosa. Los voluntarios, conmovidos por su historia, se unieron a él con una pasión que era más grande que su propia desesperación. Los jóvenes, que antes pasaban sus días en las calles, ahora pasaban su tiempo ayudando a los animales. Los ancianos, que antes se sentían solos, ahora se sentían parte de una familia. Y los animales, que antes vivían en la sombra, ahora tenían un refugio, comida y una nueva esperanza. Damián no era el dueño del refugio, era el líder, el que les daba la guía. Pero la gente, que una vez fue solo una multitud, era el motor, la fuerza que hacía que el refugio fuera una realidad. El refugio de animales, que una vez fue un lugar de tristeza, se convirtió en un lugar de alegría. Los ladridos de los perros, que una vez fueron un sonido de desesperación, ahora eran un sonido de felicidad. Los maullidos de los gatos, que una vez fueron un sonido de soledad, ahora eran un sonido de compañía. Y el corazón de Damián, que una vez fue un páramo desolado, ahora era un jardín de paz. Pero el viaje de Damián no se detuvo allí. Su propósito, que una vez fue un faro para él mismo, ahora era un faro para todo un pueblo. Una mañana, mientras trabajaba en el refugio, Damián recibió una llamada telefónica. Era el dueño de la empresa que había sido su sueño de infancia. La empresa había escuchado su historia. Habían escuchado de su bondad, de su generosidad y de la esperanza que irradiaba. Y estaban conmovidos. Le ofrecieron un trabajo, no un trabajo en la cima, sino un trabajo que le permitiría usar sus habilidades para ayudar a los demás. El trabajo era crear una fundación que ayudara a los jóvenes que habían perdido a sus familias en tragedias, a encontrar un nuevo propósito en la vida. El trabajo no le daría la riqueza que una vez soñó, pero le daría algo que el dinero no podía comprar. Un propósito que iba más allá de él mismo. Damián no lo dudó. El trabajo fue arduo, mucho más difícil que cualquier proyecto en su antigua vida. Pero por primera vez en mucho tiempo, Damián sintió que su vida tenía un propósito, no un propósito de éxito, sino un propósito de significado. Se dio cuenta de que su felicidad no dependía de lo que tenía, sino de lo que daba. El dolor, que una vez fue su mayor enemigo, se había convertido en su mayor maestro. El fracaso, que una vez fue una derrota, se había convertido en su mayor victoria. Damián no solo ayudaba a los jóvenes, ayudaba a la gente que trabajaba en la fundación. Les enseñó a usar sus habilidades para ayudar a los demás, a encontrar un propósito en la adversidad y a ser la mejor versión de sí mismos. La gente, que al principio desconfiaba de él,
se sintió conmovida por su bondad. Se dieron cuenta de que el joven que creían que era un fracaso, era un ser humano. Y en esa humanidad encontraron una nueva conexión. Damián, que una vez fue una prisionera de su propio pasado, ahora era libre. Su vida, que una vez fue un vacío, se había llenado con la risa de los jóvenes, con las historias de la gente que había ayudado y con las lágrimas de gratitud que brotaban de los ojos de las personas que habían encontrado un propósito en la vida. El propósito, que una vez fue un simple concepto, se había convertido en la brújula que lo guiaba a su propósito. Y en ese propósito, Damián, por fin, encontró el sentido que su vida había estado buscando. Su vida no había sido en vano. Había sido el puente que lo había llevado a una vida de propósito y de significado. Su adversidad se había convertido en su mayor fortaleza. En un mundo que a menudo nos enseña a quejarnos, a enfocarnos en lo que nos falta y a sentirnos víctimas de nuestras circunstancias, la historia de Damián es un recordatorio de que el propósito es la única fuerza que te da el poder de cambiar tu propia realidad. La vida de Damián, que una vez estuvo llena de dolor, se transformó en una vida llena de alegría y de significado. Su adversidad, que lo había dejado impotente, se convirtió en la puerta que lo llevó a una vida más rica, más significativa, más llena de un amor que se manifestaba en cada acto de bondad que él realizaba. Él nos enseña que la felicidad no es una posesión, sino una elección, y que el propósito, al ser practicado, se convierte en la lente a través de la cual vemos el mundo. Si la historia de Damián resonó en ti y te hizo sentir que puedes encontrar el propósito incluso en la oscuridad, te invitamos a que la compartas con un amigo que lo necesite. ¿Qué significa el propósito para ti? Déjanos tu historia en los comentarios. Y si te ha gustado el video, no olvides suscribirte a nuestro canal para no perderte nuestras próximas historias que te ayudarán a ser la mejor versión de ti mismo.